como supuesto del modelo. Como supuesto del modelo nosotros tenemos que la varianza del error es homocedástica. La varianza del error es homocedástica. ¿Qué significa? Que la varianza del error es constante, ¿no? El tema es que esto no siempre se cumple, y cuando tenemos que la varianza del error es distinta, ¿sí? No es constante, aquí hablamos de heterocedasticidad. Bajo el tema de la homocedasticidad, nosotros lo que tenemos es que la varianza del término de error debería, porque son todos los errores que se generan por individuo, debería ser, ¿sí?, una matriz escalar, o sea, solamente debería tener unos en la diagonal, nada más. ¿Ok? El tema es que eso no siempre va a ocurrir, ¿ok? Y podemos encontrar heterocedasticidad. Esto es lo óptimo. Ahora, ¿dónde entra la varianza del error? ¿Por qué la varianza del error es muy importante? Lo que pasa es que, ahorita vamos a ver de dónde se genera esta variable. La varianza de los betas está dada por ¿quién? La varianza de los betas, de los estimadores beta, es la varianza del término de error por x traspuesta por x a la menos 1. ¿Ok? Vamos a deducir esta expresión, vamos a ver de dónde sale esa expresión y vamos a ver las implicancias que tiene. Entonces, si alguien quisiera responder una pregunta en el examen parcial, la propiedad de eficiencia tiene que ver con que un estimador tenga una varianza mínima. Si esta es la varianza de beta, ¿sí? Si esta es la varianza de los beta, que es la varianza del término de error, ahorita vamos a ver de dónde sale esta expresión, ¿sí? ¿Cuál es el detalle? Nosotros sabemos, y eso lo hemos visto en la evaluación estadística, particularmente cuando hacíamos la evaluación individual, lo que planteamos como hipótesis nula es que el estimador no es estadísticamente significativo, y como hipótesis alterna es que el estimador es estadísticamente significativo. Pero lo que nosotros sabemos es que podíamos evaluar esta hipótesis por dos lados, ¿no? Si la probabilidad es menor al 5%, entonces ¿qué ocurre? Se acepta la hipótesis nula. Si la probabilidad se rechaza, y si la probabilidad es mayor al 5%, al 0.05, se acepta la hipótesis nula. Esto era lo mismo que decir que la t de Student en valor absoluto es mayor a 2, y acá la t de Student en valor absoluto es menor a 2. ¿Ok? No, acá es menor y acá es mayor, porque acá rechazas y acá aceptas. Sí, está bien la pregunta. Ahora bien, ¿cuál era el detalle? Que el t estadístico de cada beta, ¿a qué cosa es igual? Al beta entre su desviación estándar. Entonces, ¿cuál es el problema de un estimador que no es eficiente? Quien va a malograr la eficiencia es la varianza del término de error si es que es muy alta, si no es estable, si no es constante. ¿Por qué ocurre este caso particular? Lo que ocurre es lo siguiente: si la t de Student de los betas es beta entre la desviación estándar, nosotros ¿qué cosa sabemos? Sabemos que la varianza de los betas es igual a la varianza del error por x traspuesta por x a la menos 1. Entonces, ¿no?, ¿qué implicará la varianza, la desviación estándar de los beta? La desviación estándar de los beta debería ser la raíz cuadrada de la varianza por x traspuesta por x a la menos 1. Y aquí viene el problema, y quiero que comprendan un poco cuál es la intuición de esto. Nosotros construimos una línea recta, ¿sí?,
para ajustar lo mayor posible la relación entre y x. Pero en esos procesos se generan errores, ¿no? Aquí hay un error 1, aquí hay un error 2, aquí hay un error 3. El método de mínimos cuadrados ordinarios, el propósito que tiene, ¿qué cosa es? De minimizar estos errores, ¿no? El problema, ¿cuál es? Cuanto el error es más grande, ¿qué pasa con la varianza? La varianza del error es más grande. Cuanto el error es más pequeño, su varianza será más pequeña. Entonces, ¿cuál es el problema si el error tiene una varianza muy alta? Si el error tiene una varianza muy alta, eso significa que la desviación estándar del beta también es alta. Si la desviación estándar del beta es alta, ¿qué tenemos? Que deterioramos la significancia individual. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La significancia se reduce a causa de un estimador que es ineficiente. En cambio, cuando un estimador es eficiente, ¿qué pasa cuando un estimador es eficiente? Su varianza es mínima. Si su varianza es mínima, entonces su desviación estándar es mínima. Y entonces sabemos que el t del beta es beta entre la desviación estándar de beta, y por ende, con una menor desviación, o sea, más eficiente, hay mejor significancia. Entonces, ¿cuáles son las implicancias de la heterocedasticidad? Si yo tengo demasiada, cuando ajusto mi línea recta, los errores son muy altos, ¿eso qué va a pasar? Va a hacer que la varianza del error sea muy alta. Si esa varianza del error es muy alta, lo que voy a tener es que voy a deteriorar la significancia estadística. Entonces, mucho cuidado que cuando ustedes hagan modelos y por A o B sale que alguna variable no es estadísticamente significativa, una posibilidad es que no contribuye, no está fuertemente asociada con la dependiente, pero otra posibilidad es que esa variable de repente no está ajustando muy bien en tu modelo, o sea, no se acerca mucho al comportamiento de Y, genera demasiados errores, y como son errores muy grandes, ¿eso qué cosa hace? Que tu estimador sea menos eficiente. Al ser menos eficiente, está malográndote la significancia. ¿Ok? Esa es la intuición. Pero hay algo que no he respondido todavía. No he dicho cómo llegamos aquí. ¿De dónde salió esto? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, lo que quiero que con esta mirada intuitiva comprendamos por qué el profesor le preocupa que el error tenga una varianza grande. Si tu error es muy grande, ¿qué es lo que significa? Que tu modelo no es preciso, tu variable X no está ajustando correctamente a Y, no se está acercando bien. ¿Ok? Entonces, cuanto más está alejada tu variable de Y, tienes errores más grandes. Si tienes errores más grandes, las varianzas son más grandes. Y si el error tiene una varianza más grande, tu estimador es más ineficiente. Si es más ineficiente, ¿qué pasa? Deterioras la significancia, ¿no? En cambio, cuando esos errores son lo mínimo posible, la varianza del término de error es bajita, genero estimadores eficientes, y estos estimadores eficientes, ¿qué cosa me generan? Buena significancia estadística. Este tema se va a ver siempre en todo lado. Ese es el motivo por el cual queremos estimadores eficientes. ¿Por qué necesito que beta sea un estimador eficiente? Necesito que beta sea un estimador eficiente. ¿Para qué? Para garantizar que su error es el mínimo posible, es preciso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí con esta analogía? Es una analogía que los va a acompañar. Por aquí está la respuesta de la multicolinealidad, por si acaso. ¿Sí? Para responder esa pregunta hay que utilizar esto. ¿Ok? Bien, todavía no voy a borrar. Vamos a llegar, nuestra segunda tarea va a ser esta expresión, y después vamos a ir a las pruebas. ¿Sí? A las pruebas de heterocedasticidad. Me he olvidado de colgar la PPT en el OneDrive, hoy día la coloco. Yo estoy resumiendo prácticamente eso de un modo muy puntual, ¿no? Pero lo que
o lo que queremos en este curso es que entendamos por qué, ¿no? Porque muchos chicos mecanizan, ¿no? Dicen, el modelo no debe tener heterocedasticidad, o el modelo debe ser homocedástico, o sea, la varianza constante, mínima. La gran pregunta que yo hago es, ¿por qué? Es una pregunta que voy a hacer en el examen parcial. Tú me dirás, y ojo, tienen que ensayar estos tics, ¿no? Yo, por ejemplo, a alguien en el examen parcial le puedo hacer esta pregunta en computadora. Muéstrame con el test de Ash que tus estimadores son eficientes. Si te estoy diciendo que me muestres con el test de Ash que tus estimadores son eficientes, lo que tú tienes que hacer es una prueba de heterocedasticidad. Eso es a lo que te estoy invocando, ¿no? Te puedo decir en el examen parcial, muéstrame con el test de factor de inflación de varianza si tus variables explicativas son independientes, o sea, si la multi es de bajo grado. No te voy a decir, dime evaluación individual, dime evaluación global, te voy a decir, ¿podrías decirme, en base a los resultados obtenidos, si cada una de las variables explicativas de tu modelo es relevante para Y? Te estoy preguntando por significancia individual, o sea, que me digas si cada variable es estadísticamente significativa para explicar a Y. Te podré decir también, interpreta por favor la bondad de ajuste del modelo. Tienes que interpretar el R cuadrado del modelo. O sea, hay 1000 formas. De hecho, esta semana pongo la práctica dirigida, es una tanda de preguntas con una base de datos, tanto en EBIUS y tanto en Stata. Debemos estar preparados para interpretaciones. ¿Cómo se interpreta ese estimador? Va a haber estimadores de variables dummy. ¿Cómo se interpreta si el sexo es hombre, si es mujer? ¿Cómo se interpreta si el trabajador es formal o informal? Vamos a tener las 4 formas funcionales, ¿ok? Entonces preparémonos bastante para ese tipo de cosas, pero que ustedes van a tener su dirigida circunscrita a esos casos particulares, ¿ok? Profesor, una Sí. pregunta. Esa parte de los errores también puede verse o sea, por ejemplo, no sé si estoy decirlo a las unidades de medida, porque, o sea, puede estar en soles y el otro miles de soles. ¿Puede verse eso en parte al error o eso es simplemente cuando no están relacionadas como causa efecto? En realidad puede tener de las dos. A veces un exceso de error puede haber sido porque no estamos estandarizando lo mejor posible. De repente las variables pueden ser en distintas unidades de medida. Una estrategia podría ser utilizar logaritmos para suavizar. El logaritmo tiende a suavizar. Pero la causa más común de que puedas tener esta varianza muy alta es que de repente, no es que de repente, sino que la variable X no está ajustando realmente a Y. ¿Ok? Porque si tu error es más grande es debido a que X poco se acerca a Y. Ese es el tema, ¿no? Por errores de medida, por errores de unidad, puede darse el caso, pero no es muy convencional. Lo más convencional es que realmente porque tu modelo no ajusta bien, porque tu variable X no tiene mucho contacto con Y. Esa es más la intuición. ¿Ok? Esa es una buena pregunta en ese caso particular. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Vamos a ver la deducción justamente de esta expresión. La voy a hacer en este lado. Ya vamos a dar 2 minutos para terminar todo porque vamos a borrar. Voy a volver al Word. ¿Sí? Entonces, en realidad, esa es la intuición con la que tenemos que entender. Hay mucha álgebra detrás de esto. ¿Sí? De hecho, van a tener un material complementario. ¿Sí? Ya, yo estoy balanceando. Más que todo me interesa que comprendan por qué es este fenómeno y por qué buscamos en los modelos tener estimadores eficientes, por qué buscamos que tenga mínima varianza para tener una apropiada significancia. Y si la varianza del estimador es mínima, eso significa que X está ajustando bien a Y. X es una variable pertinente para explicar a Y porque tiene el mínimo error para replicar el comportamiento de Y. En cambio, una X que se aleja más de Y es una X que no es precisa y por ende va a generar estimadores ineficientes. ¿Ok? Eso es particularmente. ¿Ya? Bien. ¿Sí? Podemos tomar nota de ello. ¿Sí? Para tenerlo claro. Ok, si hay alguna duda,
nuevamente lanzamos la pregunta con toda confianza, ¿sí? Vamos a dar 2 minutos más, ¿ya? La parte de computadora no demora mucho. El EBIUS hace todas las pruebas rápido. Estemos atentos a las pruebas porque vamos a preguntar, ¿no? Leticia, quería comprender un poco más porque es parte de mejorar el curso y también estamos haciendo estos temas de las participaciones, pese a que es un poco pesado. Más o menos no me queda un poquito claro este tema de la participación igualitaria. ¿Igualitaria en qué sentido es el término igualitario? No me quedó muy claro, lo entendí.